Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados para escuchar este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer del 18 al 21. Primera de Juan 5 del 18 al 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Sabemos que todo aquel que ha sido nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos traes en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dé la correcta interpretación para que todos podamos recibir bien de ti y poderte obedecer también de una manera correcta. Gracias por seguirnos guiando a todos, Espíritu Santo, y por seguirme usando como tú quieras, y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que vamos para esta palabra es El maligno no me toca. El maligno no me toca. Acuérdate de decir eso, porque no lo digo solo yo. ¿Quién lo dice? Dios. El maligno no me toca. Entonces, ¿por qué dice? Pero entonces, ¿por qué hay veces que sí toca a algunas personas y por qué es que? Ahorita vamos a ver esto. Vamos a ver por qué Dios nos dice hoy que el maligno ya no nos va a tocar más. Pero en esta porción bíblica dice que los que hemos nacido de Dios es el que Dios nos guarda y que el maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque el maligno está, dice la palabra, que está bajo el poder de todo el mundo. Él tiene poder en todo el mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene un gobierno en todo el mundo. Es un gobierno de maldad que él mismo instituyó desde la caída del hombre de Adán y Eva. Desde allí empezó un gobierno de maldad a todo ser humano y se extendió a toda la tierra, a todo el mundo. Y ese gobierno de maldad, ese sistema de maldad está en todo el mundo. Por eso dice el maligno, Satanás, estaba en poder o en gobierno de todo el mundo. Con ese gobierno de maldad, lo cual Dios también llama tinieblas. Y estábamos todos a la merced de la maldad. Por eso vemos mucha maldad, ¿cierto?, en el mundo. Que mienten, que roban, que matan, que violan, que no hacen, ¿no? Y la maldad va en aumento. Pero ¿por qué pasa todo eso? ¿Y Dios qué? ¿Y Dios, será que Él es el que hace todo eso? No. Hay un enemigo que se llama Satanás, el cual es el maligno, que es el que hace todo eso. Y cuando dice la palabra que el maligno no me toca, quiere decir es que antes estábamos bajo el poder de ese mal. Que el maligno sí nos había tocado a cada uno de nosotros. Y que todos estábamos bajo el poder de ese mal. Y que por naturaleza hacíamos lo malo, el pecado. O sea, la desobediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. Y a veces pensábamos que lo que estábamos haciendo estaba bien, porque eso es lo que aprendí, eso fue lo que me enseñaron, y eso es lo que yo veo y lo veo como de una manera normal, natural, ¿cierto? Hasta que llegue Jesucristo a mi vida, hasta cuando me hablan de Jesucristo, hasta cuando me piden que reciba a Cristo en mi corazón. Y cuando yo abro mi corazón a Jesucristo, pues empiezo algo que se llama nuevo nacimiento o nacer de Dios, ¿cierto? Y cuando eso sucede, me salgo del dominio del diablo, de ese sistema de maldad, y él ya no me puede tocar. Quiere decir es que antes él me podía tocar, y cuando dice que tocar quiere decir que
empieza a engañar en nuestro entendimiento. Donde más ataca el diablo es en nuestro entendimiento. Porque como pensamos, así somos, ¿cierto? Entonces él va a tratar de engañarnos con nuestra manera de pensar, con nuestras ideologías, con lo que aprendemos en nuestro entendimiento. Y él quiere que nuestro entendimiento esté mal, esté torcido, esté corrupto, esté dañado, distorsionado. Al mal, más hacia el mal que hacia el bien. Y por eso todos nosotros, todos, sin excluir a nadie, todos necesitamos ser salvados de ese maligno, de eso mal, de ese pecado. Todos necesitamos ser rescatados, porque el maligno nos había tocado. ¿Qué era lo que había tocado? Nuestro entendimiento. O sea, la capacidad de comprender que lo que estoy haciendo es pecado, que es malo. Es más, antes pensábamos que era buenísimo, pero es pecado, es maldad. Y el pecado y la maldad nos destruye. Me va destruyendo poco a poco hasta acabarme. Eso es lo que pasa con el pecado. Satanás no quiere que nosotros entendamos eso, ¿cierto? Por eso dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él está la verdad. No es una denominación religiosa, la verdad. La verdad es Jesucristo. No es cambiarnos de religión, sino es sencillamente creer en Jesucristo y tener un cambio, espero, de vida. Y cuando yo invito a Cristo, cuando creo lo que hizo Cristo y lo invito a mi corazón, ¿qué va a pasar? Que viene un nuevo nacimiento. Nací de Dios. Y eso hace que Dios, que el mismo Señor Jesucristo, saque de mí todo eso malo que había. Porque todos nosotros teníamos raíces de maldad. La envidia, los celos, la mentira, el odio, el resentimiento. Todo eso no viene porque sí. Porque había en cada uno de nosotros esas raíces de maldad que estaba operando en todo el mundo. Y que el enemigo lo había hecho a través del mismo hombre, de la sabiduría del mismo hombre. Mire lo que nos dice también en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18 hasta el 27. Dice así: pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí notamos cómo el mundo entero está bajo poder de maligno, que en este tiempo el mal se ha incrementado muchísimo más. Como nos lo ha dicho el Señor Jesucristo, que en los posteros tiempos la maldad aumentaría. Y estamos en estos tiempos donde la maldad ha aumentado muchísimo. Tanto que está llegando ya como en los tiempos de Noé. Y cuando Dios dijo que cuando llegara como en los tiempos de Noé, Él venía por segunda vez y llevaría
a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos nacido de Dios. Los demás se quedan. Entonces tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, de nacer de Dios, de ser salvos, de no perdernos. No sabíamos esto hasta que el Dios nos lo dice, la verdad. Cuando viene Jesucristo el verdadero, nos dice toda la verdad, porque no conocíamos bien la verdad. Porque Satanás no quiere que la conozcamos. Él lo que quiere es mentir, engañar. Y vivíamos en una sabiduría que el mismo mal había impuesto en todo el mundo, una sabiduría engañosa, mentirosa, donde nos enseñaron cosas que no son correctas acerca de Dios y del mismo mundo. Y empezaron a hacer leyes con su sabiduría humana que violan las leyes de Dios. Y empezaron a estudiar, a capacitarse las personas, pero con su sabiduría humana, diciendo que hay que ser profesionales, que el propósito de uno en esta vida es ser un profesional, estudiar, ser un profesional y progresar y tener plata y dinero. ¿Eso está mal luego, pastor? No, pero ese no es el propósito, eso es una añadidura por conocer el propósito verdadero. El propósito verdadero es conocer a Dios y nacer de Dios. Cuando yo entiendo ese propósito verdadero, lo demás de ser profesional, de progresar, es una añadidura. Amén. Pero el enemigo no quiere que nosotros conozcamos esto, que tengamos como propósito firme en nuestras vidas es conocer a Dios, sino que sigamos la corriente de este mundo, la sabiduría de este mundo. Y notemos que mucha gente se prepara, pero como estamos en este mundo, donde el maligno está en poder de todo el mundo, hace que esta gente que se sale profesional haga más lo malo que lo bueno. A tal punto que estas personas que estudiaron tanto y que siguen estudiando, que siguen haciendo grados, posgrados y un montón de estudios, pero sin el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede? Que el mal se enseñorea de estas personas. Y empiezan a hacer leyes en el gobierno que van contra las leyes de Dios. Empiezan a aprobar también para el consumo humano cosas que dañan nuestro cuerpo. Y dicen que son buenas para el consumo humano. Pero ellos mismos saben, los que aprobaron eso, que no es bueno para el consumo humano. Por ejemplo, ¿cómo se puede permitir y que es legal consumir alcohol o trago o cigarrillo? Sabiendo que ese consumo es nocivo para la salud, que ha traído muchas enfermedades y que ha traído muerte y que ha traído destrucción de muchos hogares, accidentes, mucho que no ha traído. Pero la sabiduría del hombre se envaneció, se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse, ¿qué quiere decir? Que se sienten muy orgullosos de lo que aprendieron. Pero también quiere decir que solo es un cascarón lo que ellos dicen, que no tiene contenido, que es hueco. Eso quiere decir vano, que es hueco, que no tiene ningún sentido lo que dicen, pero para ellos lo tienen mucho. Y Dios dice que profesando ser sabios, se hicieron fue necios, porque empezaron a probar cosas que destruyen al mismo hombre. Hasta se empezaron a procesar alimentos para conservarlos más tiempo. Entonces le ponen conservantes y le ponen varios químicos que hacen para que se conserve más, colorantes y saborizantes para que sepa más rico y todo. Pero eso tiene algunos químicos que dañan el cuerpo humano, que van dañando poco a poco hasta el punto de, si seguimos consumiendo eso, la persona se va a enfermar y se va a morir. Pero ¿a qué le importa? A los que aprobaron eso no les importa nada. A ellos les importa es ganar plata. Por favor, apruébeme esto porque
¿Quiénes aprueban eso? Que salga esto al consumo. Todo alimento procesado es muy peligroso para el consumo humano. Pero si ustedes quieren seguir así, cada quien toma la decisión. Pero Dios nos quiere mostrar la verdad de la maldad que hay, que no les importa los demás. La Biblia nos habla de debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo mandamiento y el cual se resume toda la ley. Pero también en el libro de Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento es la ley. Y una persona que ama a su prójimo le dará algo, le dirá que consuma algo que lo dañe y que lo destruya, como consumir alcohol, como cigarrillos, como legalizar la droga, como ciertos alimentos que tienen altos índices de azúcares añadidas, altos, y que eso no son buenos para el consumo humano, pero que están ahí y los permiten que los vendan. Es legal, es correcto, que yo quiero tomar, solo tiene que ser mayor de edad, y ni eso. ¿Puedo hacerlo? Pues claro, es lícito. Por eso el hombre se envaneció en sus razonamientos. Empezaron a tener afirmaciones, su sabiduría se volvió hueca. Quiere decir que no tiene, es vacía, solo es cascarón, pero por dentro es hueca. Eso es vano. Que no tiene fundamento firme. Solo dices, bueno, para el consumo humano y ya, pero no lo dicen todo. Y lo mismo sacan leyes, que últimamente están sacando unas leyes, que es que cuando una persona no se siente ya hombre, sino que es niño, entonces puede ir a un colegio, un preescolar, así tenga 50 años y decir que es un bebé y vestirse como un niño y lo tiene que tratar como un niño porque es su identidad, él está buscando su identidad y él se identificó como bebé, como un niño. O esta persona que es hombre y dice que está encerrada, es en un cuerpo un hombre pero que es mujer, entonces dejémoslo que se identifique. Y Dios dice, acá, se envanecieron, se creen sabios pero son necios. Y no saben que eso que están haciendo los está destruyendo poco a poco. El fin es acabarlos totalmente. Ese es el fin de Satanás. Y nosotros tenemos que salir de esta influencia del diablo. Que es cuando toca a alguien. ¿Cómo es que cuando el diablo toca a alguien, qué hace? Su entendimiento. Su entendimiento. Entonces lo envanece para que no crea, no entienda, ni quiera buscar las cosas de Dios, sino que se base más en la sabiduría del hombre y no en la sabiduría de lo alto. Y por eso consume un montón de cosas. Eso a mí no me pasa nada. Eso hace, toma, fuman, rumbean, fornican, mienten, adulteran, se acuestan con una y otra mujer y eso no pasa nada. Eso no es maldad, es lícito. Pero Dios dice que se encendieron en sus lascivias, hasta hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta el punto que ya una familia ya no es hombre y una mujer, sino hombre, hombre, mujer, mujer. Eso no es una familia. Eso es sabiduría del hombre, la cual se desvió, se corrompió y Dios dice que los entregó a esa mente reprobada para que hagan todas estas cosas por la falta del conocimiento de Dios. Y empezaron a rendir más culto a las criaturas que al Creador. ¿Qué quiere decir eso? Idolatría. Por eso cuando en la primera cita que leímos dice, guardaos de los ídolos. Una idolatría impresionante. Hacen de Dios cualquier cosa. Por ejemplo, el fútbol. Si este juega bien fútbol, no, el Dios del fútbol. Si una mujer es muy bonita, una diosa. Todo lo están endiosando. Pero el verdadero Dios no lo conocen. Porque rinden más culto a las criaturas que al Creador. Entonces le hacen un monumento, le hacen una estatua y le rinden culto a esa estatua. Porque ese hombre se destacó, este jugador de fútbol se destacó, entonces cuando se murió vamos a levantarle una estatua y vamos a rendirle culto. Y eso se ve bien, es lícito, es normal, pero están envanecidos en su razonamiento y su corazón está entenebrecido.
Son necios, pero se creen sabios. Así estábamos todos nosotros, sin el conocimiento de Dios, sin haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Totalmente, en un poder maligno, donde Satanás nos había tocado nuestro entendimiento y nos había hecho creer que todo eso era bueno. Y es malo, es maldad, es pecado. Y el pecado, ¿por qué es pecado? Porque nos destruye. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque destruye su creación. Nosotros somos su creación. Y como Él nos ama, Él no quiere que nos destruyamos con el pecado. Pero alguien sí quiere, Satanás. Y nos lo va a mostrar como algo espectacular el pecado. Con engaño y con mentira. Para eso apareció Jesucristo. Para que Él nos guíe a la verdad. El verdadero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y Él quiere que nosotros veamos cómo la maldad está aumentando cada vez más. Que es impresionante. Cómo se cambió el concepto de familia, ya de matrimonio, ¿qué matrimonio ni qué nada? Solo unión libre. O si hay matrimonio, qué jartera el matrimonio. Eso es terrible. O si se casan, se divorcian, vuelven y se casan. O se divorcian y ya y no más. Sin saber que cuando una persona se divorcia, dice la palabra en Malaquías 2:16, que el que se divorcia comete maldad. Porque en el mundo eso es normal, eso es natural, eso está bien. Entonces cuando me caso tengo que durar toda la vida con con esta mujer. Pero ya no la quiero, yo quiero otra, una más jovencita. Y usted dice, ¿ah, sí? Estás tocado por el maligno. El maligno te tocó. Y Dios te dice, cuando me recibas a mí en tu corazón, yo te guardaré y el maligno no te tocará más. O sea, no tocará más tu entendimiento y podrás comprender correctamente qué es la maldad y qué es el pecado y dejarás de hacerlo. De lo contrario, olvídate. Necesitamos ser nacidos de Dios. De lo contrario, no se podrá vencer el mal. El maligno está bajo ese poder en todo el mundo y el único que nos puede rescatar de ese mal, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ya vino a este mundo precisamente a eso. Amén. Y sencillamente el mundo nos dice que hay cosas muy lícitas y que podemos hacerlas, como divorciarnos. Divórciate. Además la Biblia también dice que nos podemos. Pero nadie pregunta cuál es la voluntad de Dios. Solo quiere hacerlo y punto porque está harto y aburrido nomás. Pero Dios te dice, no te conviene. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Diga, no me dejaré dominar de ninguna, aunque es lícito. Entonces la pregunta no es, pastor, ¿me puedo divorciar? Pues claro. La pregunta no es si puedo, sino si me conviene. ¿Cómo así? Porque si tú te divorcias, cometes maldad, y por la maldad vienen unas consecuencias que van a destruir tu vida, si no te arrepientes. A lo cual con el futuro, cuando estés con el Señor, cuando Dios te llame a cuentas y te diga, ¿por qué hiciste eso? Ay, yo no sabía que eso era maldad. Y se perdió esa persona. Eso es puro cuento que uno se va a perder o se va a salvar. ¿Qué? ¿Quién es el que quiere hacernos creer que eso es puro cuento? El mal, el maligno, Satanás. Y algunos dicen que eso es puro cuento, que el diablo existe. Existe, es real, solo que es espíritu, es espiritual, no lo vemos. Pero es real. Así como Dios es espíritu, el maligno también. Y Él está operando en todo el mundo para sembrar cada vez más maldad en todo el mundo. Tiene poder en todo el mundo. Y quiere que nosotros lo hagamos. Y lo hace como que es lícito. Usted puede emborrachar y no pasa nada.
Usted puede ir a tomar unos tragos y no pasa nada. Además es su vida, es su plata, es su trabajo, ¿no? Usted puede disfrutar de su trabajo como usted quiera, ¿no? ¿Quién le dice a usted feo? No, pues sí, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer. Bueno, hágalo. ¿Puedo hacerlo? ¿Será que sí puedo? Por supuesto que puedes. ¿Es lícito? Sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero no te conviene. Te vas a perder si lo haces. No te dejes dominar porque es lícito. No te dejes dominar porque lo puedo hacer. ¿Será que puedo tener otras mujeres? ¿Ya casado y puedo tener otras mujeres? ¿Ustedes qué creen que se puede? Sí. ¿Pero me conviene? No. Dios te va a decir, elige, seguirme a mí o el mundo. ¿Tú qué escoges? Yo escojo a Dios con una sola mujer. Escojo serle fiel a mi esposa. Amén. No necesito de más mujeres. Solo necesito de mi amadísima esposita. Amén. Ay, eso es muy difícil aquí en el mundo. Siempre difícil para que el maligno tiene el gobierno sobre ellos. Pero los que nos salimos del gobierno del maligno, donde el maligno ya no nos toca, podemos ser fieles. ¿Cuántos lo creen? Digan, yo puedo ser fiel hasta la muerte. Y seré fiel. ¿Cómo lo lograré? Con Cristo. Amén. Y saliéndome de ese poder del maligno. Ese poder del maligno sigue operando, sigue molestando, sigue perturbando en todo el mundo. Y Dios por eso nos dice, cada vez que tú te dejas llevar por eso que te es lícito, te vuelves enemigo mío. Y porque te haces amigo del mundo y te vuelves enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué se constituye enemigo de Dios? Porque va contra su ley, contra sus mandamientos. Que esos mandamientos lo que hacen es guardarnos para que no nos destruyamos. Son mandamientos de puro amor. Y que Dios nos advierte que no hagamos esto o aquello solo para que no nos destruyamos, no nos perdamos. Amén. Deja de consumir eso, ese alcohol, ese cigarrillo. Deja de tomar tanta gaseosa, hombre. Ay, pero si es tan rica. Te sigue. Cuando estés bien enfermo, no le eches la culpa a Dios. Amén. Y lo mismo, la fornicación, todo eso que no se entendía que era. Dios te dice, eso es. El mundo estaba pasando por una crisis muy grande de maldad. Al punto que hoy en día la gente, por ejemplo, ahora salieron unos diciendo que la tierra es plana. Y que van a demostrarlo, van a salir en un viaje para demostrarlo de un extremo del mundo y ir hasta el otro extremo. Y para demostrar que no es redondo. Si eso ya lo hizo Cristóbal Colón. Es triste, ¿no? Ver la ignorancia de las personas que se creen sabias, son estudiados, se creen muy sabios, pero al final son necios. Y que también hacen un montón de cosas para sacar plata, provecho. Lo hacen más por avaricia, por amor al dinero. Entonces empiezan a hacer que las personas se enfermen para poder tener plata, para poder que vayan al médico. Es un plan del diablo. Y hacen medicinas que hacen que te sanes una cosa, pero que con esa misma medicina se dañe otra cosa para mantenerte allá. O no digo que todas las personas hacen eso, todos los médicos hacen eso, no. Solo aquellos que tienen a Cristo y que han nacido de Dios no se van a dejar llevar por eso, pero los otros sí. Hasta un caso de una persona que le dijeron que tenía cáncer y no tenía cáncer. Él nos comentó ese testimonio. Y le iban a hacer quimioterapias y todo esto. Y no tenía. Se le inventaron eso.
Y hay personas que le han hecho quimioterapias y todo sin tener cáncer. Solo es porque necesitan plata. Obviamente que son casos que cuentan las personas y donde hay corrupción, donde hay maldad. No, te digo, no es en todos lados. Por eso nosotros podemos pedirle a Dios: ¿a dónde voy? Muéstrame un buen lugar donde me den una medicina correcta, donde no me vaya a dañar. Es más, yo necesito dirección. ¿De dónde? De Dios, para ir donde es lo correcto. Amén. Hay un sistema muy malo en todo el mundo, donde a veces uno queda boquiabierto de lo que la gente hace, de tanta corrupción, y que nosotros estuvimos también en un tiempo en esa corrupción. Pero que Dios te dice: hijo mío, no quiero que seas más amigo del mundo. Sí, quiero que nazcas de nuevo, quiero que nazcas de Dios para que yo pueda guardar del maligno, de esos males. Que salgas de ese dominio, de esa influencia del mal. Amén. Por eso también en 1 de Juan 5, del 1 al 5, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que es engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Digan conmigo: es necesario vencer el mundo. O sea, ese sistema de maldad que Satanás tenía en todo el mundo y que nos tenía todos ahí metidos, influenciados. Necesitamos vencer eso. Porque yo quería hacer lo bueno y terminé fue haciendo lo malo. ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? Ya yo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos salvó y nos rescató. ¿Sí lo creemos? Por eso también en el libro de 1 de Juan 3, del 1 al 11, mire lo que nos dice la palabra, para que diferenciemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Nos lo dice aquí la palabra. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero con el amor perfecto. No es que yo te amo a ti y él ama a todas las mujeres y se acuesta con todas ellas porque las ama a todas. No es ese amor tergiversado por el mal. Ese no es el que está hablando Dios acá. El amor es el que está diciendo Dios, es que no hago daño a mi prójimo. Entonces no están ennoviándose con una y con otra y después no, tú no eres para mí. No, es que Dios me mostró que tú no eres para mí, chavo. Y después tampoco tú eres para mí. Y con esta se acostó, con esta también. Esta sí es. Y mire, pero lastimó a muchas. Les hirió el corazón. Hasta hay personas que pueden quedar tan prendidas a alguien que se pueden suicidar. Que entran en depresión. Y Dios te dice, ¿crees que el amor hace daño al prójimo?
Si tú amas, ¿harías mal al prójimo? Que el genuino amor no hace mal al prójimo. ¿Cierto? No le harías nada que se dañe. ¿Cierto? No dejarías que tus hijos vean pornografía porque eso los daña. En fin, haríamos muchas cosas que otros casi no harían, porque todo es lícito. Pero no me conviene. Lo puedo hacer, pero yo no lo voy a seguir haciendo. ¿Y por qué? Porque me salí del dominio del maligno. Amén. Yo ya soy hijo de Dios, no hijo del diablo. Soy un hijo de Dios que ama a Dios y que ama a su prójimo como a mí mismo. O sea, si tú no te amas a ti mismo y te pones a autodestruirte, a comer lo que no conviene, hacer un montón de cosas que no te conviene, que te estás autodestruyendo, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo si ni siquiera te amas a ti mismo? Amén. Entonces, Dios te invita a amarte a ti mismo para que ames a tu prójimo como a ti mismo, para que no hagas mal a tu prójimo. Todo aquello que hace mal proviene del diablo y de hijos del diablo. Todo aquel que hace bien a los demás proviene de Dios y proviene de una persona que ha nacido de Dios, un hijo de Dios. Un hijo de Dios dañando a los demás. Un hijo de Dios vendiendo trago. Es que me salí, voy a promover un negocio. ¿Qué negocio? Una taberna. No, es una licorera. Es que eso da plática. ¿Ah, sí? ¿Sí usted es cristiano? Sí, claro. Muy entregado. Se nota. Lo entregado que está. Pero al mal. ¿A usted no le importa nada lo que pase con los que se emborrachan con eso que usted le está vendiendo? ¿No le importa si se enferman o se mueren? ¿No les importa si se dañan? No, me importa es que me la platica. ¿Ven? El amor al dinero es la raíz de todos los males. No les importa. Hasta hay personas que he conocido, cristianos, que consiguieron trabajo en una taberna, en una discoteca, y tienen que vender trago, y entre más trago vendan y más cigarrillos, y me dicen, nos dan unas muy buenas propinas. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Puedo tener ese trabajo? Yo le digo, si usted se ama a sí mismo y ama al prójimo, no. Pero de poder, claro. Pero no le conviene. Si realmente amas a Dios y amas a tu prójimo. ¿Cierto? ¿Qué haces vendiéndole cosas que los destruye? ¿No? Eso no es amor. El verdadero amor consiste en cuidar, en hacer bien a los demás. Que esa persona está en pecado, yo hoy le digo, mira, qué pena, pero tú estás haciendo esto y eso te va a destruir. Por favor, deja de hacer esto. Eso es amor. A mí qué me importa lo que haga, que se muera en su ignorancia. ¿Sí? O le decimos la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Y le digo, si usted se divorció, usted está en maldad. Y usted no puede tener un ministerio. Perdón, puede tener un ministerio, pero no debe tenerlo. ¿Cuántos están así con ministerios, pero divorciados? Pero no me he vuelto a casar. Y usted ya perdió la oportunidad de tener ministerio. A menos que su esposa vuelva y se reconcilie otra vez y se restaure todo su hogar. Amén. De lo contrario, porque el que anhela ministerio, buena obra desea, pero esa persona debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer, debe gobernar bien su casa, tener a su esposa y a sus hijos caminando con Cristo, en sujeción a Cristo, y debe tener un buen testimonio y no ser un neófito. ¿Estos requisitos quién los tiene? Dios, primera de Timoteo 3. Para el que no los crea que son puras cuestiones de hombre, léelo en tu Biblia, ya en primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Así que yo le aconsejaría a una persona que tiene un ministerio y que está divorciado, le digo, suelte el ministerio. Déjelo que déle la oportunidad a alguien que sí está obedeciendo bien a Dios. Y usted ore para que su hogar se vuelva
a edificar, sea restaure. Nadie te va a condenar, pero tampoco puedes hacerlo. Debes hacerlo. Puedes hacerlo, pero no debes. ¿Y qué más que los que están divorciados y se volvieron a casar? Y ya, en ministerio, allá predicando la palabra. Con qué pésimo testimonio. Usted dice, ay, usted es como muy cuchilla. ¿Yo? La palabra de Dios. Y el diablo quiere hacer ver con el cuentico que Dios es amor y que Él nos acepta como somos. Y escucha lo que te voy a decir. Dios nos acepta como somos una vez que recibimos a Cristo y entramos a la iglesia, al templo. Todos son bien recibidos. No hace Dios acepción de personas. Pero una vez entremos a Dios, una vez recibamos a Cristo, ¿sabe qué Él hace? Deshace toda obra del mal en nosotros. Nos renueva totalmente. Por eso, según 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te va a renovar totalmente porque como estás, te destruyes y te quedas, te pierdes. Entonces eso que Dios me acepta como yo soy es falso. Te ama porque eres una creación de Dios. Pero no más. Y Dios te dice, yo te voy a transformar una vez que creas en mí. Voy a quitar de ti todo ese pecado que había ahí, que te estaba matando, que te estaba destruyendo y que no te permitía estar en el reino de los cielos. Amén. Eso sí es amor. Digan conmigo, eso es amor. El verdadero amor, ¿qué es? Que Dios ve que eso está mal. Tú, entra, hijo, no importa los pecados que has cometido. Ven, sigue. Pero yo te voy a transformar. Y algunos que dicen, yo no quiero ser transformado. Dios me acepta así. Y yo voy a seguir siendo así y moriré así. Y él dice, no, entonces usted no está haciendo. Usted no ha nacido de Dios. Usted no quiere realmente conocer a Dios. Es unas falsas enseñanzas del amor, de una manera distorsionando el amor y usando el nombre de Dios mal. Para que la persona siga igual y no sea quitado esa maldad de su vida y se destruya. Todos tenemos que ser cambiados totalmente, todos, sin excepción alguna. ¿Cuántos lo creen? El que no quiera ser transformado, pero yo no necesito. Ah, no, seguro que no necesitas. Todos necesitamos. Amén. Porque yo quiero ser hijo de Dios, porque yo soy nacido de Dios y el maligno a mí ya no me toca. Esa influencia, tocar quiere decir que me influencia para el pecado, para la maldad y me engaña. Pero ahora ya no me toca. El maligno ya no me toca. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo en mi corazón. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, al ver al mundo como estaba, envió a su Hijo Jesucristo para que les hablara un lenguaje conforme a ellos estaban hablando, a ver si entendían. Para morir en una cruz y tomar los pecados de ellos. Para el que crea en ese sacrificio que hizo Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solo en Semana Santa ver tan bonita esa película y no más, pero no entender qué es lo que realmente pasó ahí. Que Jesucristo vino a rescatarnos por el amor de Dios hacia nosotros. Mandó a su único Hijo a rescatarnos, a morir. Lo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo en la cruz. Y aquel que recibe a Cristo en su corazón y cree en Él y lo recibe, empieza un proceso en donde Jesucristo quita toda la maldad, empieza a quitar toda la maldad que había en nosotros, todas esas obras de las tinieblas del mal, y nos hace unas nuevas criaturas. Empezamos a ser nuevos, totalmente diferentes. Amén. Hasta aquel que diga que yo soy así y seguiré siendo así, una persona que no ha entendido, su entendimiento todavía está mal y se cree que sabe, pero no sabe, es nada. Hasta cuando muera y tenga que dar cuentas a Dios de todo, se va a pegar la sorpresa más grande. Y Dios te dice, no quiero que te pegues esa sorpresa, sino que más bien cambies ahorita, porque yo quiero que todos se conviertan y todos se salven. Todos vengan a arrepentimiento y se salven. No te vayas a perder, hijo.
porque yo estoy pronto en venir, dice el Señor. Estoy pronto. Y tú, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios te está llamando. Te está diciendo, ven, hijo, sal de ese dominio del diablo. Ven, refúgiate en mí, que yo te guardaré para que el maligno no te toque más, ni te esclavice más en el pecado. Amén. Y por eso termina diciendo en 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Diga, ¿cómo sé que yo ya nací? De nuevo, que soy nacido de Dios, que guardo los mandamientos de Dios correctamente. Y permanezco en Él. ¿Sí has visto a las personas que oran un tiempito y descansan una semana, otra semana oran y otra semana descansan? Un día oran y al otro ya no están orando. No permanece. El que permanece en mí, el maligno no le toca. Solo aquellos que permanecen. Dios lo guarda y el maligno no lo va a influenciar. Aunque no quiere decir que no nos ataque. Aunque no quiere decir que no nos tiente. Amén. Él va a tratar de tentarnos. Él va a tratar de hacernos volver a su dominio. Pero Dios dice, tú ya te saliste del dominio del diablo. Ahora yo te doy la potestad sobre el diablo. Escucha bien, Lucas 10:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me hará daño. Isaías 54:17, no se ha hecho el arma que me pueda destruir. ¿A quiénes? A los que hemos nacido de Dios. A los que no, fácil que se los lleva el diablo. Pero a nosotros, el diablo dice, no, con este no puedo, antes tiene que huir de nosotros. Amén. Porque sabe que nosotros lo podemos aplastar, ponerlo bajo nuestros pies. Porque tenemos ya la autoridad en su nombre de aplastarlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Vale la pena nacer de Dios? Y que el diablo ya no tenga potestad sobre mi vida, ni sobre mis hijos, ni sobre mi hogar, ni finanzas, ni mi salud. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor hoy. Es unas buenas noticias que nos trae, ¿no creen ustedes? Y que te pide, mira el mundo como está. Miren los colegios, universidades ya están implementando libros, cosas de la identidad de género. Esto se está volviendo impresionantemente malo. Necesitamos predicar la verdad. Necesitamos decir la verdad. Necesitamos que todos la escuchen para que cuantos se salven y la crean. Tal vez algunos nos llamarán locos, lunáticos, no les guste, pero otros creerán y se salvarán. Amén. No te calles de la verdad. No te calles de hablar de Cristo. Y rescata a cuantos están bajo el poder del maligno. Dios te va a usar para que muchos sean rescatados. Amén. ¿Ves? Oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta noche, mi Señor. Gracias por lo que nos sigues recordando, lo que nos sigues hablando, Padre Celestial. Que debemos nacer de nuevo, que debemos ser nacidos de Dios por nuestra fe en Jesucristo, por haberlo recibido en nuestros corazones. Si tú eres una persona que no ha invitado realmente a Cristo a tu corazón, hoy es el día, esta noche es el día. Entonces repite conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Creo en el sacrificio que hiciste por mí, para salvarme, por amor a mí. Por eso hoy te recibo en mi corazón y creo en ti, Señor. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que me llenes con tu Santo Espíritu y que quites de mí toda maldad que había. Porque tú deshaces toda maldad. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y me uses para que otros salgan del dominio del diablo. Porque ahora yo creo que a partir de este momento me salí del dominio del mal. El maligno ya no me toca a mí. Y yo deseo con todo mi corazón que todos aquellos que también crean en ti salgan de ese dominio. Úsame, Señor, como un instrumento
de salvación para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y